Sean bienvenidos a nuestra videoexposición referente al tema grafología forense, para lo cual se ha unido el subgrupo de trabajo número 7 y el subgrupo de trabajo número 8 y así brindarles el material audiovisual que ahora les presentamos. Es necesario aclarar de inicio que la grafología se refiere o está orientada en dos dimensiones, para lo cual diremos que la primera de ellas es la grafología en términos generales y la segunda es la grafología forense. Es la segunda de estas opciones, es la que en esta tarde nos ocupa, y empezaremos por fijar que la grafología en términos generales se refiere a la disciplina que estudia la forma de escribir y a los grafismos, y a través de ella analizar o descubrir varios aspectos de la personalidad de quien realizó el escrito sometido a análisis. Es decir, que se somete a análisis lo escrito para así determinar aspectos muy propios de la persona. La grafología y sus pilares científicos. En ese sentido, es necesario mencionar que la grafología, para poder ofrecer información que sea de carácter fidedigno, que sea concreta y que sea lo más exacta posible, se apoya en el método científico y así recabar los datos y poderlos presentar para así establecer que lo indicado sí ocurre o sí está presente en la personalidad del sujeto. Y así, la grafología se apoya en el método científico para determinar que la información es lo más exacta posible. Ahora bien, cabe resaltar que la grafología podrá determinar simplemente tendencias, mas no producir o no generar un diagnóstico. Y es acá donde venimos a presentarles tres aspectos muy importantes de lo que es la grafología ya en el campo forense. Entonces diremos que la grafología identifica el carácter del individuo, es decir, de la persona que realizó el escrito sometido a análisis. Identifica aspectos como lo podría ser estado emocional, como lo podría ser baja autoestima, como personalidad inestable, y algo otras cuestiones como podría ser una personalidad colérica o de temperamento fuerte. El segundo de estos aspectos establece que la grafología, como ya se ha dicho antes, no ofrece un diagnóstico, más bien solo determina tendencias. La palabra diagnóstico es bastante empleada en el campo de la medicina y sabemos a qué se refiere con exactitud, que un diagnóstico establece lo que una persona adolece de forma exacta. En cambio, la grafología no lo hace de esta manera, sino más bien solo determina las tendencias que existen en la personalidad del sujeto que ha realizado el escrito o suscrito un documento sometido a análisis. Ahora bien, el tercero de los aspectos que queremos resaltar es que la grafología forense y la grafología en sus términos generales no determina la autenticidad de un escrito, es decir, no determina si este es falso o verdadero, sino más bien se dedica o se enfoca a establecer los aspectos de la personalidad únicamente, por lo cual haremos mención de que al hablar de grafología forense, todos pensamos que se refiere a la pericia que se podría realizar en la suscripción de un título valor, de un contrato, y para esa temática es otra la pericia que se va a aplicar, como lo es el cotejo de letras o el cotejo de firmas. A través de esta se va a determinar a exactitud la autenticidad de una firma, analizando las firmas anteriores y la firma que se ha sometido a análisis suscrita por una misma persona, y así advertir ante el juez si la firma que calza un documento es la misma o es distinta a la que se atribuye. Ahora bien, los aspectos objeto de análisis por parte de la grafología forense están previamente fijados. Eso no determina que sea un número taxativo de cuestiones que se someten a análisis o que se valoran a la hora de practicar un análisis grafológico. El primero de ellos es el orden. El orden hace referencia a la forma en cómo la persona va ubicando cada una de las letras en el texto que ha escrito o que va escribiendo. Ahora bien, las dimensiones, siendo este el segundo aspecto, se refiere al tamaño de las letras, al tamaño de los signos de puntuación que la persona realiza con su puño y letra a la hora de escribir. El siguiente es la presión.
La grafología, como toda ciencia, se auxilia de instrumentos para establecer o recabar la información que se desea. En este punto se hablará sobre los instrumentos sobre los cuales se auxilia la grafología por un expositor siguiente. En cuanto a la presión, se refiere específicamente, como la palabra lo indica, a la presión o a la intensidad con la cual la persona va impregnando la tinta en el material donde se ha escrito. La grafología tiene los instrumentos necesarios para establecer estas cuestiones. Ahora bien, la dirección. La dirección es un punto bastante importante, pues como se ha dicho en algunas ponencias anteriores realizadas en la facultad, la inclinación del texto o la dirección, mejor dicho, reflejan bastante información respecto a la persona que ha escrito las cuestiones sometidas a análisis. El siguiente punto a mencionar es la velocidad o rapidez, es decir, la intensidad con la cual, en cuanto a la velocidad o rapidez, la persona va escribiendo el texto que se va a analizar por parte de la grafología forense. La continuidad, es decir, a los espacios que pueda existir entre una y otra letra, entre una y otra palabra. Y la forma. En cuanto a forma nos referimos al aspecto caligráfico, es decir, a la apariencia de las letras, a la apariencia del texto. Esto refleja mucho sobre la persona que ha escrito. La buena apariencia o la buena forma vincula o determina información muy importante, y todo ello es objeto de análisis por parte de la grafología. Como dije anteriormente, no son taxativos estos puntos que se van a analizar, sino más bien existen otros que podrán, según sea la casuística, someterse a análisis. Pero en líneas generales sería esto lo principal que la grafología aborda a la hora de analizar un escrito. La criminalística. Hago mención de esto, pues el curso que nos ocupa se llama Investigación Científica del Delito. Y como lo dije al inicio, la grafología tiene una visión generalizada y la visión que nos ocupa ahora, que es en cuanto a la investigación del delito. Cabe resaltar que la criminalística puede tener una serie de definiciones muy variadas, para lo cual nosotros ahora la fijamos como una ciencia abarcativa. Al hablar de una ciencia abarcativa, es decir, una ciencia que se vincula con otros conocimientos o con otros campos del saber y que se vincula a distintas ramas. Una ciencia abarcativa que tiene por finalidad determinar el autor de un delito mediante el análisis de los indicios. Acá ya viene el tema como es la prueba indiciaria o los testigos mudos, cuando se somete a análisis o se valora condiciones que, a pesar de no poder expresarse verbalmente, sí tienen información contenida y que la ofrecen para vertirla al proceso en las etapas probatorias. Ahora bien, al hablar de indicios, tenemos claridad que, como se dijo anteriormente, la grafología no ofrece un diagnóstico, sino más bien ofrece o determina la tendencia que el sujeto pueda tener. Es acá donde interviene también esta palabra muy importante, el término indicios. Como sabemos, existe prueba indiciaria, que tal vez temerosamente a veces no se vincula al proceso o no se vierte este tipo de prueba. Pero sí, la prueba indiciaria también es importantísima, pues a la hora de analizar la grafología existen indicios previamente que la persona que escribió o que suscribió con su firma algún documento es tendiente a determinadas conductas. Es acá donde existe una clara y muy estrecha relación entre lo que es la grafología. Ahora bien, como se dijo, ¿verdad? Quizás ya un poco trillado, pero vale la pena resaltarlo, no existe una dualidad entre la grafología en general y la grafología forense, sino más bien solo es una aclaración que se vuelve necesaria para no delimitar y decir de que la grafología y la grafología forense son cuestiones diametralmente opuestas, sino más bien una se refiere a un campo generalizado y la otra se refiere a la misma ciencia pero aplicada a un campo específico, como es la investigación del delito. La grafología tiene una gran importancia, pues a través de ella se puede determinar, como se ha dicho también, la personalidad del sujeto. La grafología es muy utilizada en los procesos judiciales, específicamente en la rama del proceso penal, pero
No es únicamente acá donde encontramos los rasgos, o mejor dicho, las intervenciones de esta ciencia o de esta pericia, sino más bien que están diseminados en otros campos del derecho. Pero comúnmente en el derecho civil se ocupa lo que se ha dicho como el cotejo de letras o el cotejo de firmas, mediante la cual se somete a análisis una y otra firma para determinar si es específicamente la misma. Ahora bien, en cuanto a la temática faltante o restante a esta exposición, continuarán los compañeros desarrollando los temas que están contenidos en el informe presentado de forma digital al docente. Buenas tardes compañeros y compañeras, estimado licenciado. En esta ocasión, siguiendo la línea, ¿verdad?, de la exposición anteriormente vista por mi compañero, vamos a seguir, ¿verdad?, en el tema de la grafología. En este caso solamente les voy a recordar que aquellas disciplinas o ciencias que tengan por objeto en común el de servir para los procesos judiciales se van a considerar como ciencias forenses. En este caso, todo va a ser basado en puro método científico. Entrando entonces de lleno, ¿verdad?, en el tema de la grafología forense, en este caso también tenemos que saber que hay dos características de valor criminológico que nos van a ayudar a distinguir, ¿verdad?, entre la grafología psicológica, que es una interpretación psicológica, ¿verdad?, del tema, y también la grafología meramente patológica, que esta más que todo tiene que ver con un aspecto médico patológico. Siguiendo esta orden de ideas y retomando lo que nuestro compañero anteriormente nos había mencionado, la grafología forense en este caso entonces se va a centrar en la detección o determinación de si un documento es 100% auténtico o si las firmas puestas en él son auténticas o las palabras en él son auténticas. Aparte de eso, nos va a ayudar a determinar quién es el autor real de el documento en cuestión. En este caso tenemos que saber que en nuestro país se da aquel delito en el que las personas elaboran de manera falsa un documento. En este caso hablamos sobre intereses económicos o sobre intereses con objetivos de perjudicar a otras personas o instituciones del Estado o privados. En este caso también, si me permiten, les quiero también leer el artículo 283 del Código Penal, en el capítulo 2 de la falsificación de documentos. Dicta así: el que hiciera un documento público o auténtico, total o parcialmente falso, o alterar uno verdadero, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Y también dice, si la conducta descrita en el inciso anterior se realizara en documento privado, se impondrá la misma pena si el agente actuare con ánimo de causar perjuicio en un tercero. Tenemos que recordar que una de las importancias de la grafología forense es que las conclusiones o resultados de los peritos que realicen este tipo de exámenes especiales van a ser de una ayuda única e importante para la determinación de la resolución y valoración de un juez en el proceso penal o en un proceso civil mercantil también. Ya que como sabemos entonces que esos fenómenos también se dan tanto en contratos como en títulos valores, en el ejemplo de donaciones, de compraventas de vehículos, de bienes raíces. Podemos ver que este fenómeno se da también incluso en letras de cambio, en cheques. Entonces, en todo esto, la grafología forense nos aporta todas sus herramientas para determinar la autenticidad del documento o de las firmas puestas en él. Incluso también, ¿verdad?, para determinar exactamente quién es la persona que está detrás de él o ellos.
o las personas que también han sido o han participado en la elaboración de estas, ya que como mencionaba, ¿verdad? Puede ser una o más personas en cuanto a la elaboración de estos documentos. En este caso también tenemos que recordar que uno de los puntos de importancia es que también hay que determinar si la persona fue quien hizo este documento en base a la anatomía de la mano, del brazo, o incluso también de la frecuencia con la que se haga o se hayan hecho es una firma. Vamos a tener que también tener en cuenta, ¿verdad?, que la grafología forense ayuda bastante y es una gran importancia, mejor dicho, a la incorporación de la prueba en el juicio, como anteriormente lo habíamos mencionado. Una de las instituciones que aporta, ¿verdad?, prueba científica en El Salvador es el Laboratorio de Investigación Científica del Delito. En este caso estamos viendo la presentación, ¿verdad?, que es una de las instituciones que en nuestro país colabora con la Administración de Justicia en el sentido de proporcionar prueba pericial de carácter científico. Y también cuenta con ello el personal y la tecnología adecuada que ocupa el Laboratorio de Investigación Científica del Delito, que es una de las dependencias que actualmente cuenta la Policía Nacional Civil o PNC. Pasamos entonces también al tema de la grafotécnica. Es un área en donde realiza estudios minuciosos en los documentos que son de carácter dudosos para determinar alteraciones, autenticidad, falsedad y la autoría también de los mismos, como anteriormente se había mencionado, que tiene que ver también, ¿verdad?, por ejemplo, la rigidez con la que se ha puesto una firma, la presión que se ha hecho en ella para la estampa de una de esas firmas. Siguiendo el tema de la grafotécnica como un medio de prueba en el proceso penal salvadoreño, como anteriormente también lo habíamos mencionado, dice la lámina que el dictamen pericial se vuelve un factor para la consideración junto con otras pruebas en el caso para la decisión, pero esta última la toma el juez, ya que muy bien puede estar las partes del litigio como la parte defensora y la acusadora. Sin embargo, estas pueden promover, ¿verdad?, o pedirle al juez que se haga un examen especial o un examen de perito en ciertos documentos para la determinación de la autenticidad de ellos. En este caso, el perito nada más va a servir para proporcionar al juez o al juzgado, en este caso también, los resultados o conclusiones de su investigación o de lo que hayan hecho, de los métodos que han aplicado ellos para llegar a las conclusiones, ¿verdad?, emitidas, para que el juez valore la prueba y asimismo emita una resolución judicial acerca de ellas. Tengan muy buenas tardes, respetable licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Catherine Beatriz Casco Flores del grupo teórico 3, subgrupo número 8. Como bien saben, estamos hablando de la grafología forense y en ese ámbito les hablaré un poco sobre el informe pericial. El informe pericial es una estructura formal que presenta resultados periciales, adecuada para su comprensión e interpretación por parte de los lectores que no son especialistas en la materia. Normalmente, pero no de manera excluyente, se trata de operadores del derecho, en particular funcionarios judiciales. El informe pericial no es más que la narración de todas las actuaciones realizadas por los expertos al cumplir como la misión encomendada, su contenido y las circunstancias de hecho y de derecho que lo rodean. Debemos distinguir entonces, al hablar del informe pericial, algunos elementos como el de acción, el de narración y el conclusivo. Vamos a hablar sobre el de acción. Es la puesta en práctica por los conocimientos de los expertos sobre una materia determinada. O sea, es la labor ejercida por los expertos para aclarar o explicar las dudas que puedan tener las partes en el proceso. El número 2 sería el narrativo. Es decir, es el informe que se puede definir como la materialización de la labor de los expertos en juicio, o un documento que narra la actuación profesional.
En el informe pericial se relatan los modos de tiempo, lugar, experticia, estudios realizados, tecnología empleada, por medio de las cuales los expertos han dado su dictamen. Una vez determinada la labor, los expertos emiten por escrito su informe pericial, que sirve de marco al dictamen o conclusiones a las cuales han llegado. Y por último tenemos el conclusivo, donde los expertos emiten la opinión a la cual han llegado. Este sería en el dictamen, que es la exposición que hacen los expertos de sus conclusiones finales en cumplimiento de sus labores. Es la culminación del proceso mental que ha llevado al experto a los descubrimientos realizados en su labor pericial. Es la respuesta que dan los expertos a la incógnita planteada. En el dictamen no se reproducen totalmente los hallazgos que se han realizado, ya que en el marco de actuación del experto no es en el mundo real, sino en el mundo que crea el demandante de un derecho, el sujeto pasivo y el agente de contención y el juez. Los elementos narrados en el dictamen deben ser coherentes y concordantes entre sí y entre el resto del informe, ya que en el discurso empleado para exponer los resultados de las pesquisas debe ser realizado en un lenguaje lo más sencillo posible, sin pérdida del tecnicismo oportuno y necesario, ya que el dictamen pericial va dirigido a un público que, aunque cautivo, no es necesariamente es profundo en la materia. Debe ser híbrido, especializado entre la materialización legal y la técnica. Una regla de la técnica profesional impone que si no se está seguro del dictamen que se va a emitir, no debe ser emitido. El experto está para aclarar, no para oscurecer su información o la información que sea dada al juez. Se toma en cuenta que son dos peritos que realizan el análisis de forma separada. Si a la misma conclusión han llegado, el informe se realiza de forma conjunta. Pero si lo elaborarán de una forma dividida si es negativo, si no han llegado a la misma conclusión. La ley faculta a realizar otro peritaje con otros dos peritos distintos hasta una tercera vez si estos no tienen una buena información o una información que sea digna para ser presentada. La tercera vez será evaluada por el jefe del departamento con el perito más experimentado. No existen normas rígidas para la elaboración del informe pericial en lo que respecta a su aspecto formal, mas sí determinados requisitos procesales y técnicos que se deben cumplir bajo pena de nulidad o de impugnación. A continuación les explicaré y detallaré un poco el significado de cada uno de los títulos que debe contener una pericia calígrafa y cómo deben ser desarrollados. Como número 1 tenemos el encabezado. Este es el que se colocará, la fecha del dictamen y si es de carácter judicial, el juez o cámara a quien va dirigido este. Número 2. Circunstancias y datos personales del profesional. Se dejarán asentados los datos y circunstancias personales del perito calígrafo designado, a saber, nombre y apellidos, número de matrícula, domicilio constituido, el nombre de la carátula y el número del expediente. Como número 3 tenemos el objeto de pericia. Este es el título en donde se especifican cuáles son los puntos de pericia que ha de resolver el perito. Los puntos de pericia ya sean copiados, tienen que ser copiados de manera textual, tal cual figuren en la resolución. Y de número 4 tenemos elementos indubitados, son los que se consideran verdaderos en cuanto a la persona de quien emanan y no admiten duda acerca de su autenticidad. Se los puede denominar bajo los nombres de elementos auténticos, legítimos, verdaderos o indubitados. Como número 5 tenemos elementos dubitados. Son todos aquellos documentos que las partes y los jueces consideran dudosos y por lo tanto le niegan la autenticidad que conservan los indubitados. El desconocimiento de tales instrumentos se puede manifestar en los documentos públicos y privados,
Como número 6 tenemos cotejo o estudio técnico pericial. A ese título se le puede asignar las siguientes se puede nombrar de siguientes formas, como estudio analítico comparativo, examen técnico pericial o análisis técnico pericial. Para el desarrollo del informe pericial pueden existir dos alternativas. Número 1, descripción de cada uno de los instrumentos ópticos y luminosos utilizados para la pericia, insertando el acápite de la mención instrumental utilizada. La segunda es la mención del instrumento óptico y luminoso empleado para luego titular el rótulo de la faz, para así armar un cotejo. Y como número 7, hablando de cotejo, tenemos el cotejo o faz pericial. El cotejo de firmas o manuscritos es una de las partes más delicadas del informe. En esta fase del dictamen, el perito demuestra su conocimiento, capacitación o estrategia de análisis, si ha sabido aplicar correctamente la técnica adecuada para el caso pericial planteado, si ha valorado debidamente cada uno de los elementos gráficos que ha tenido a la vista y las consideraciones de acuerdo con las disciplinas periciales de la grafotecnia. Como número 8 tenemos técnicas clásicas y análisis de trazos de tintas. Si el perito determina igualdad o diferencia de elementos escritos utilizados en un documento, habrá de exponer aspectos teóricos en lo que se refiere al análisis físico de tintas. Primeramente se hará una breve introducción en la referente a las características intrínsecas y extrínsecas de igualdad o desigualdad que se hayan observado. Una vez realizado esto, el perito deberá realizar una minuciosa descripción de las igualdades automáticas en lo que respecta a su parte general. Luego el perito elaborará una comparación de fondos de cada una de las estructuras o figuras gráficas o letras en su faz particular, desatando las concordancias de alto valor pericial e indicativo. Las características intrínsecas de una firma o manuscrito son infinitas y variables, compuestas por las siguientes modalidades gráficas. Pueden ser trazos rectos, trazos curvos, ángulos rectos en la base de la letra o en la cúspide superior, gramas en forma en arco en la puerta inferior, cada una en su pericia caligráfica. En caso de que la conclusión pericial sea negativa, no se harán mayores ahondamientos en las diferencias existentes y solo describirá que hay una desigualdad de puños escritos en ambas expediciones. En caso de que el perito deba dictaminar sobre diferencia o similitud de tintas utilizadas o elementos escritos de documento incriminado, primeramente detallará basándose teóricamente que fuera relatados en las consideraciones generales. Luego procederá a analizar cada instrumento cuestionado en particular. Una vez finalizados los cotejos, la comparación, los estudios, exámenes y análisis de cada uno de los documentos gráficos ofrecidos para la pericia, el perito grafotécnico deberá concluir su informe. Como número 10 tenemos la conclusión del informe pericial. Es el fruto de todas las investigaciones técnicas y científicas realizadas. Aquí el perito contestará los puntos de pericia propuestos por las partes, cuyas preguntas fueran realizadas en el objeto de la pericia. El perito solo se ceñirá a contestar los puntos solicitados por el juez. Evitará las dobles interpretaciones que puedan deducir a errar al juez y a las partes. La conclusión no se extenderá más de lo necesario, a efectos de no contradecir con el cotejo o análisis técnico. Y como número 10 y final tenemos observaciones. En este apartado, los peritos describen los obstáculos u otros inconvenientes encontrados o con los cuales se enfrentarán a lo largo del desarrollo de la experticia gráfica. Con el final, al informe de los peritos firman arriba de sus nombres. También les hablaré un poco sobre la función del fiscal en la investigación de los delitos contra la fe pública. La función primordial de la Fiscalía General de la República, tal como lo establece el artículo 193 de nuestra Carta Magna, es la de constituirse en el operador directo para la implementación de una determinada política criminal, estableciendo sus propias políticas de acción y tomando en consideración la disponibilidad de recursos tanto humanos como materiales, con los que cuenta para hacer efectivas sus funciones.
Por lo tanto, el fiscal debe actuar con legalidad, objetividad, investigar y profundizar sobre la prueba de cargo, como la de descargo, que se pueda obtener durante la investigación, y velar porque los derechos del imputado no se menoscaben. El fiscal debe presentar toda la prueba tanto de cargo como la de descargo, interponer excepciones a favor del imputado y recurrir a su favor, a solicitar un archivo o sobreseimiento, con el fin de toda medida de coerción que sea peticionada a los jueces. Deberá estar en armonía con las garantías constitucionales, así también a la hora de dictar la pena que habrá de solicitar. En definitiva, el actuar de un fiscal deberá estar guiado por el respeto irrestrictivo a las garantías del imputado y al cumplimiento de la legalidad procesal en la persecución del delito. Con ello se estará contribuyendo a revertir los altos márgenes de impunidad e injusticia que padece nuestra sociedad, y así el fiscal pueda contribuirse en agente de cambio del sistema penal. Entonces tenemos que la fiscalía en los delitos relativos a la fe pública generalmente se realiza a solicitud de parte. Esto debido a que ese tipo de delitos no son de acción pública, previa instancia de parte. En raras ocasiones se realiza de oficio, ya que estos son exclusivos a las partes involucradas, por lo que se explica a continuación los pasos que ejerce la Fiscalía para llevar a cabo su función como garante de la investigación. Como número 1 tenemos la interposición de denuncia, aviso o querella ante la PNC o Fiscalía General de la República. Número 2, la creación de la jurisdicción. Como número 3, determinación de la competencia judicial de acuerdo a la Ley Orgánica Judicial y otras leyes como el Código Procesal Penal. Número 4, determinar o establecer al auxiliar de la acción fiscal encargado del caso. Número 5, garantizar el derecho de defensa de los actos de investigación, diligencias iniciales, planteamientos del requerimiento fiscal, audiencia inicial, por medio de los defensores públicos. El ordinal 3 del artículo 193 de la Constitución establece de tal manera la labor investigativa de la Fiscalía, determinando que esa institución será la responsable de dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, en la forma que lo determina la ley, es decir, el Código Procesal Penal, pues su efectividad en la investigación depende del trabajo en equipo. O sea, un trabajo multidisciplinario, donde el experto de derecho, queremos decir en este caso el fiscal, sea quien dentro del marco legal fija las reglas del proceso, vigila, orienta y supervisa la búsqueda de los elementos del delito, así como la legalidad de las actuaciones del investigador. El fiscal que participa en la escena del delito debe tener claro que su papel en ella es, podríamos ponerlos por literal A, verificar la parte legal, y literal B, orientar técnicamente en ese sentido a todos los que participan en el procedimiento de esta. Por otra parte, es interesante señalar que el fiscal debe extender su investigación no solo a preparar los elementos de cargo, sino también a los que beneficien al imputado, esto de conformidad a lo estipulado en el artículo 75, inciso 3 y en el artículo 170, inciso 2 del procesal penal, determinando a su vez por un criterio objetivo de justicia, garantizando en el artículo 193 de la Constitución de la República, complementando en el Código Procesal Penal. Los fiscales de conformidad con la ley deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de la manera a seguir el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de juicio penal. Ahora les hablaré un poco sobre la coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en la investigación de los delitos relativos a la fe pública. En décadas pasadas se realizaba una investigación del delito de una forma hasta ilegal, que tal y como se ha comprobado se realizaba por los organismos que no están suficientemente preparados para ello, ni mucho menos tenían el nivel cultural y conocimiento jurídico necesario como para poder desarrollar una función tan importante que es en el proceso penal.
Esta función era realizada por cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, Policía Nacional, la Policía de Hacienda y otros, quienes en la persecución del ilícito obtenían prueba a través de cualquier forma, incluso por medio de la tortura y otros medios ilegales, irrespetando con ello los derechos humanos de las personas en toda su magnitud y a veces introduciendo prueba al proceso que no era verdadera, con la única finalidad de perjudicar al presunto culpable. En las constituciones de 1939, 1950 y 1962, en la Fiscalía General de la República perfilaba un rol de esa investigación extremadamente pasivo, ya que funcionaba únicamente con un defensor de los intereses del Estado y la sociedad marginando completamente del proceso penal, sin ser un ente investigador del ilícito, lo cual lo desligaba de los cuerpos auxiliares de administración de justicia. De acuerdo a la reforma efectuada en el artículo 193 de nuestra Carta Magna de 1983, se fue facultada al fiscal general para que dirigiera la investigación de ilícitos y de una forma particular de hechos criminales que tenían que someterse a la jurisdicción penal. En consecuencia, en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la PNC se creó la Dirección de Investigación Criminal. Es la Ley Orgánica del Ministerio Público que en 1994, con esa reforma, se desarrolla el principio constitucional funcionando con anterioridad, que es el que le atribuye a la Fiscalía General de la República la dirección funcional desde la etapa policial de la investigación de los hechos criminales y la recabación de pruebas a fin de velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos legales. Con esta surge la creación del reglamento relativo a la dirección funcional del Fiscal General de la República en la Policía Nacional Civil. Con el decreto número 33 de fecha 9 de mayo de 1994, entendiéndose por la dirección funcional el ejercicio de las facultades constitucionales que van orientadas a dirigir, promover, supervisar e intervenir en todas las actuaciones de investigación de los diferentes delitos. Constitucionalmente, la dirección funcional otorgada a la Fiscalía General por cada uno de los fiscales auxiliares del fiscal general, dirigido en la investigación del delito todos los actos de la División de Investigación Criminal. También esta dirección funcional se debe a la de otras divisiones de la Policía Nacional Civil, cuando éstas realicen labores investigativas en la búsqueda de la realización de la comisión de un delito. El reglamento de la dirección funcional también establece las atribuciones, condiciones y obligaciones a las que la Policía Nacional Civil tiene que estar sujeta. Entre las obligaciones pueden manifestarse que esta institución no puede ocultarle nada a la Fiscalía. Cualquier tipo de investigación de delitos que se esté efectuando, también está obligada la Policía Nacional Civil a que antes de enviar o remitir las diligencias de investigación desarrolladas al tribunal competente, estas tienen que ser valoradas por el fiscal jurídicamente. La Fiscalía General de la República es una de las funciones más importantes. Una de las funciones más importantes es dirigir la investigación en coordinación con la Policía Nacional Civil. La efectividad de los actos de investigación que realiza la Policía Nacional Civil depende del trabajo en equipo multidisciplinario, donde el fiscal sea quien entra en el marco legal, fija las reglas del proceso, vigila, orienta y supervisa la búsqueda de los elementos del delito, así como la legalidad de las actuaciones del investigador. El fiscal que dirige la investigación podrá requerir en cualquier momento las actuaciones de la policía o fijarle un plazo para su conclusión. Los oficiales y agentes de la policía que por cualquier causa no puedan cumplir la orden que han recibido de la Fiscalía General de la República o de la autoridad judicial lo pondrán inmediatamente en conocimiento de quien la emitió, con el fin de que surjan las modificaciones que estime conveniente en cuanto cumplan actos de la investigación de la policía. Estarán en cada caso bajo el control de los fiscales sin perjuicio de la autoridad general administrativa a la que estén sometidos. El fiscal asigna a un caso
asignado a un caso, no podrá enjuiciar ni decir sobre la declaración de responsabilidad penal o la imposición de la pena. Su función procesal se limitará a orientar la investigación hacia la verdad real de los hechos, desde una posición de parte, pidiendo la aplicación de la ley al caso, de acuerdo a la división y a la visión valorada de los mismos. El fiscal es un representante de los intereses del Estado y de la sociedad que intervienen en el proceso penal. Formula el requerimiento o acusación de acuerdo a la fase procesal en que se encuentre con un interés objetivo sobre los hechos. Gracias. Muy buenas tardes, licenciado José David Campos Ventura, compañeros y compañeras presentes. Mi nombre es María José Santos Blanco, integrante del Grupo Teórico 3, subgrupo número 8. A continuación, yo les seguiré el desarrollo del tema que hoy por hoy nos ocupa, como lo es la grafología forense, por lo que encuentro necesario realizarnos como primer punto la siguiente interrogante. ¿A qué está más enfocada la grafología forense? Bueno, la grafología forense está más enfocada a los estudios de escrituras relacionadas con el ámbito delincuencial, médico y todo lo que constituya un estudio patológico relacionado con la criminalística, cuyo fin es el esclarecimiento de hechos y auxilio a la justicia. Luego vamos a hablar sobre lo que son los perfiles de criminalidad. No podemos decir que todos los asesinos tienen la misma escritura, ya que la personalidad humana es variada y complicada, y los criminales no son una excepción de ello. No obstante, sí es cierto que en cada asesino surgen unas características en el grafismo que hemos definido como gestotipos, que los gestotipos prácticamente son lo que hacen diferentes a los demás. Por ejemplo, en el psicópata, alguien psicópata, se mueve en un plano inmaduro e infantil, se encuentra fuera de la realidad y aunque parece frío, duro, rígido, es tan solo una pantalla que la persona utiliza para protegerse de sus sentimientos infantiles, sentimientos que lo llevan a la inferioridad. Los gestotipos que nos podemos encontrar en este tipo de escritura son muy variados y pueden pasar de un individuo frío, calculador, con un control total de sus emociones, a una persona desorganizada, con verdaderos cambios de humor, bastante agresivo y sin ningún tipo de control. Por lo que a continuación vamos a reseñar algunos elementos gráficos que nos podemos encontrar en este tipo de grafías. El primer elemento gráfico es, o mejor dicho, la primera tipografía es la escritura condensada. Esta escritura se caracteriza por ser una letra pequeña, vemos una escritura muy junta, tanto en líneas como en separación de palabras. Nos habla de concentración, pensamiento y cálculo. Luego vemos lo que es la escritura monótona. Esta escritura, sin variación en cuanto a tamaño, inclinación y velocidad, nos habla de artificiosidad, engaño, frialdad. Luego está lo que es la escritura muy irregular, todo lo contrario de la escritura anterior. Se dan gestos gráficos irregulares, tanto en tamaño, inclinación, márgenes, líneas onduladas, cambios de velocidad, etc. Esto nos habla del mal control emotivo, de una persona que no controla sus impulsos, sus emociones, etc. Luego está lo que es la escritura muy angulosa. Puede ir acompañada de líneas totalmente rectas. Nos habla de frialdad, venganza, resentimiento, energía. Si las líneas aparecen rectas, nos refuerza más aún esa frialdad. Si esa escritura angulosa aparece en una escritura desordenada, nos habla de la mala canalización de la energía. Esa energía que presenta el ángulo se exterioriza sin orden y sin control hacia los demás. Luego podemos ver lo que es una tipografía o presión sucia, fuerte o pesada. Si ampliamos las letras a 20 aumentos, podemos apreciar en sus contornos
suciedades que no son debidas al útil de la escritura y que nos habla de agresividad, debilidad yoica, angustia. La presión fuerte o pesada es indicativo de una mayor energía que desprende el sujeto y eso puede resultar negativo dependiendo de cómo se canalice esta energía hacia los demás. Luego vemos lo que son la tipografía de finales largos. Nos habla de impulsividad, mal control emotivo, pérdida del control, puede ir acompañado de barras de T lanzadas hacia arriba, hacia la derecha. Y luego tenemos lo que son los finales agudos, dirigidos hacia la derecha. Hablamos de una persona agresiva, extrapunitiva, dirigida hacia los demás. Esto se agrava cuando esos finales son largos o cuando las uniones son angulosas, lo que nos indica una dificultad en los contactos, es decir, en la interrelación de las personas. Luego está lo que son los finales en forma de masa. La onda gráfica termina con un mayor grosor y nos habla de brutalidad, de alguien violento. Y por último, y no menos importante, encontramos lo que es la garra o uña de gato. Se suelen dar en las letras H, N, M y B. Esta finaliza en un trazo hacia adentro en forma de uña. Mezcla de minúsculas con mayúsculas en un escrito. Nos habla de inmadurez y de deshonestidad. Podemos decir que estos son solamente algunos de los ejemplos de la grafología forense. Como es evidente, hay muchísimos más tipos que el experto grafólogo sabrá distinguir en un manuscrito. Continuando con la exposición y para que entremos un poco en contexto y que no olvidemos que la grafología forense es el estudio científico metodológico y eficaz del grafismo, entendiendo por grafismo el texto manuscrito, el texto autógrafo y la firma, pero también el estudio de dibujos, en general cualquier tipo de producción gráfica, manuscrita y autográfica, fundamentalmente el texto y la firma, en donde podemos valorar el grado de introversión, extroversión que pueda tener una persona e incluso su inteligencia, es decir, el estilo cognitivo de cómo una persona procesa la información, cómo piensa, si lo hace de una manera intuitiva o lógico-matemática. Se puede apreciar también si la persona es muy comunicativa o más bien existen inhibiciones e incluso rasgos de vanidad. Todos estos rasgos con el fin de descubrir o revelar la personalidad de dicho individuo. Es por ello que tomaremos como caso ejemplificativo el de Ted Bundy. A manera de introducción, podemos decir que Ted Bundy fue un asesino serial que era graduado en psicología y estudiante de derecho al momento de su detención en el año de 1979. Como hecho significativo mencionaremos la relación que mantuvo con Leslie, una joven hermosa, inteligente y de buena familia, la cual significó el sueño hecho realidad que Bundy imaginó toda su vida, pero que sin embargo su amor no era correspondido y durante los años que Bundy se graduó en psicología, la muchacha decidió darle fin a la relación que mantenía con Bundy, puesto que observó numerosos huecos en su personalidad. Además de esto, un dato importante es que más adelante Bundy estudia Derecho y se involucra con figuras importantes del Partido Republicano, llegando a conseguir popularidad y condecoraciones. Durante ese tiempo se reencuentra con su antigua novia, Leslie, quien queda impresionada con el cambio que había experimentado Bundy y cae nuevamente enamorada de él. En 1974, Ted decide terminar repentinamente su relación y de esta manera consuma su venganza, no devolviéndole ninguna llamada más a la muchacha. Leslie nunca más supo de él y poco más adelante comienza lo que es la larga serie de asesinatos.
La mayoría de víctimas eran mujeres atractivas, blancas, de cabello negro y peinado por la mitad. Cabe destacar que se le llegaron a probar 30 crímenes, aunque él confesó unos 400 aproximadamente. Bundy era alcohólico y violaba y asesinaba, dando libertad a sus fantasías más aterradoras. En 1979 lo detienen y es ejecutado en la silla eléctrica en 1989, a la edad de 42 años. Debido a sus conocimientos sobre derecho, llegó a ser su propio defensor en los juicios y nunca quiso que se le declarara insano. Su caso se vuelve muy famoso y conocido en ese momento porque el perfil de Ted Bundy no era el que buscaban los investigadores en ese momento. No coincidía con el perfil de un asesino serial, ya que Bundy era un hombre apuesto, con estudios, con familia, por lo que no era lo que encajaba dentro de lo que buscaban los investigadores en ese momento. También podemos mencionar que ahora realizaremos lo que es un breve análisis de su escritura. Solo comentarles que no es la carta entera, sino que solamente una parte, y podemos observar en dicho manuscrito la cantidad de grafismo que hay. Entonces, tenemos que hablar que se observa una escritura de dimensión grande, la cual muestra una actitud negativa de oposicionismo y apetencia por todo lo que significa placer. Además de esto, podemos observar y visualizar lo que es una escritura sumamente angulosa, la cual habla de alguien agresivo, destacando sobre todo la zona inferior del óvalo de la letra A, anguloso, indicativo de que es alguien que está lleno de resentimientos. Luego, sus barras de la letra T, altas y largas, señalan a alguien despótico y de personalidad conflictiva. Continuando con el margen izquierdo, el cual es prácticamente inexistente, pero vertical, mientras que el derecho es irregular, lo cual denota que existe una búsqueda de la imagen materna y de apoyo en el pasado, mientras que a su vez muestra una clara indiferencia por los que lo rodean. La persona trata de acercarse a los demás, pero no con intenciones de sociabilidad, sino más bien tratando de avasallar en sentido destructivo. Es alguien inteligente, calculador, con intenciones ocultas, sus pensamientos fluyen pero de manera desorganizada. Por último, la zona inferior de las letras. En las letras G, J y Y vemos el tamaño desproporcionado de las mismas, incluso de anchura, llegando incluso a invadir la siguiente línea, que nos habla de sus ensoñaciones en el campo sexual, su obsesividad en temas pornográficos y su desequilibrio imaginativo. En definitiva, que si unimos todos estos rasgos descritos, claro, siempre recordando que la grafología no funciona en signos aislados, sino en su conjunto como tal, las zonas superiores e inferiores, los gestos en forma de gancho y arpón y las zonas iniciales, la desorganización, de la página y su escritura angulosa, nos sale una combinación perfecta para lo que fue este personaje, y con todas las papeletas para mostrarnos cómo así fue toda su crueldad. De antemano su atención tanto el subgrupo número 7 como el subgrupo número 8, esperando sea de su agrado. Por su atención, muchas gracias.